Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro cursillo para construirse un detector de paso de los coches por corte de chorro de luz. En nuestro anterior episodio habíamos implementado ya en el sistema el que va a ser el corazón de la detección del paso de los coches. Nuestros transistores T11, T21, T31 y T41, que son los que se van a situar debajo de la pista. Y explicábamos cómo funcionaban estos transistores y lo que íbamos a tener en el colector del transistor cuando teníamos un coche encima o no lo teníamos encima. Hoy vamos a dar ya un paso adelante y vamos a colocar la maniobra que va a generar esa señal de detección de paso en el sistema. Para ello, como podemos ver aquí en el esquema, vamos a implementar nuestro transistor generador de señal BC547. En este caso, para la pista 1 será el transistor T12, para la pista 2 será el T22, para la pista 3 será el T32 y para la pista 4 será el T42. Ahora que hemos ampliado la imagen, vamos a situar nuestro transistor BC547 de la pista 1, el T12, y como veis este transistor lleva tres conexiones. Una, en este caso esta que es la base, la hemos puesto al colector, o mejor dicho, entre la resistencia R12 y la entrada al transistor BPW77. Luego tenemos otra patilla, en este caso es el emisor del T12, que va puesta a masa, y la otra patilla que es el colector, que va a llevar, pues al igual que nuestro BPW77, una resistencia de carga, y el motivo va a ser el mismo. Ahora lo vamos a explicar. Pero bueno, ¿cómo es físicamente este transistor? Vamos a verlo ahora. Todos estos que tenéis son transistores, bueno, este no, este es un 548, pero es igual. La diferencia es que este es NPN, o sea PNP y no NPN. Pero eso nos importa. Esta es la cápsula TO92, que es la que tenemos que comprar. Como veis, tiene forma como de media luna, más o menos. Y como podemos observar, aquí tenemos las patillas como van situadas. Si tomamos el transistor y lo ponemos la parte plana hacia arriba, veremos que la patilla de la izquierda es el colector, la patilla del centro será la base y la patilla de la derecha será el emisor. Como veis, aquí está dibujado la representación electrónica o gráfica, mejor dicho, de un transistor, que es la misma que tenemos en nuestro esquema, es decir, esta. Con lo cual, esta será la base que se conectará entre la resistencia R12 y el transistor BPW77. El colector lo conectaremos junto a una resistencia de carga y el emisor irá directamente al negativo común. ¿Por qué tenemos que poner aquí una resistencia de carga? Bueno, el motivo es el mismo que nos ocurría con el BPW77. Es decir, cuando este transistor va a conducir, si no pusiéramos esta resistencia de carga, pues tendríamos esos 5 voltios que tenemos aquí, pues sería un cortocircuito perfecto. Entonces, para evitar eso, le vamos a poner una resistencia de carga que, casualidad, es la resistencia que necesita este diodo para trabajar. ¿Y por qué este diodo LED aquí? Con su ánodo a 5 voltios y su cátodo hacia la resistencia. Bueno, no es necesario tener este diodo, pero este diodo, cada vez que el circuito se acciona, el diodo se va a encender y nosotros vamos a saber que el circuito está funcionando. Y ahora viene la explicación de cómo funciona. Vamos allá.
Funcionamiento del sistema. Cuando el sensor BPW77 está iluminado, el sensor está en conducción y por tanto aquí tenemos 0 voltios en la base del BC547. Cuando este conduce, este no conduce. Y como este no conduce, aquí vamos a tener la tensión de 5 voltios menos la caída que provoca el diodo más la resistencia. Es decir, una señal positiva. ¿Qué ocurre cuando pasa un coche por encima del sensor y este deja de estar iluminado? Pues que ya no conduce. Y como no conduce, aquí en la base vamos a tener la tensión positiva, menos los 5 voltios menos la caída de la resistencia, con lo cual este va a conducir. Y al conducir, esta señal que antes sería de unos 3 voltios o 3 voltios y pico aproximadamente, pasa a ser 0. ¿Por qué? Porque ya tenemos la tierra al conducir que viene y se nos pone aquí. Es decir, tenéis que tener en cuenta esto. Cuando este conduce, este no conduce. Por lo tanto, vamos a tener la señal invertida. Y esto es importante de cara a que si lo conectáis a cualquier sistema y no tenéis en cuenta que la señal está invertida, los ordenadores o los arduinos, a lo que se le dé la orden contraria, van a tomar la señal de paso continua, excepto cada vez que pase el coche. Entonces, para evitar eso, hay que indicarle que vamos con señal invertida. En vuestro caso, bueno, si seguís nuestro curso de Construye tu gestor de carreras, en el programa del Arduino esto ya está implementado para que lo entienda perfectamente y no vais a tener ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tenemos aquí donde pone S1 la señal disponible para que se cuenten las vueltas de paso del coche. Si esto lo conectamos a un cuentavueltas de estos de Scalextric, de aquel famoso cuentavueltas de pórtico que había, o a la torre de control moderna, cada vez que pase un coche os va a marcar una vuelta. Así de sencillo. Digamos que este sistema lo que es de contacto normalmente cerrado, y lo que hacemos es abrir el contacto cuando pasa el coche. Bueno, y ahora nos vamos a la colocación de los componentes sobre la placa. Aquí, estas cucarachitas negras que tenemos aquí, estas medias lunas, son nuestros transistores BC547. Los hemos dibujado así para que, si los miráis sobre su esquema o su forma física, los podéis localizar fácilmente. Es decir, esta será la patilla del emisor, esta la base y esta de aquí abajo la del colector. ¿Dónde hay que clavarlos? Bueno, pues los tenéis que clavar en las líneas 11 y 15. El emisor irá en la B11, la base en la C11 y el colector en la D11. Eso para el T12. Para el T22, pues será en las mismas líneas, pero sobre la columna 15. Luego, para la pista 3, usaremos F, G y H, ¿no?, sobre la línea 11, y para la pista 4, pues usaremos lo mismo, F, G y H, para sobre la columna 15. ¿Qué más podemos observar? Bueno, podéis observar que la salida de señal la hemos soldado aquí en D12, que viene S1, que está con esta flecha hacia arriba, quiere decir salida de señal. La de la pista 2 es esta, S2, veis que la hemos dibujado de amarillo, como corresponde a la pista 2. Esta, aunque está gris, sería la blanca. S2 la hemos puesto sobre el colector, que veis que va aquí, junto al colector del T22, tendríamos la señal S2, y hemos hecho exactamente lo mismo. La S4 sería aquí, en la H16,
la señal para la pista 4 y la señal para la pista 3 estaría sobre la HTC. Creo que está muy bien identificada. Como veis, tenemos hecho aquí el corte de la pista para que no se nos mezcle esta señal con esta. Esta, como veis, va tomada al colector de T32 y las resistencias de carga, aquí tendríamos R33, su posición, donde va a ir, y su diodo, como veis, es este. Hemos puesto todos los diodos tirando de la línea de 5 voltios, tal como los tenemos en el esquema de arriba. Del diodo veis que viene a la resistencia de carga, en este caso este es el D12, correspondiente a la pista 1. Estos, bueno, los podéis soldar donde queráis, los podéis soldar aquí, 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 donde os dé la gana, da lo mismo. En la línea de más 5 voltios, donde queráis. Pero bueno, los hemos agrupado más o menos en su sitio para no volvernos muy locos. D12, el diodo lo podéis poner en cualquier parte del puente, no tenéis que soldarlo a la placa con unos cablecitos. Entonces el ánodo lo sacáis de la línea de 5 voltios, pasáis por el diodo. Es interesante que estos diodos estén en la parte de arriba para que vosotros, cuando pase el coche, se va a iluminar y vais a ver que efectivamente está trabajando el puente bien. Si veis cualquier iluminación rara, que se ilumina tenuamente o tal, es indicativo de que o tenéis porquería en el sensor y hay que limpiarlo. Normalmente quiere decir que algo no va bien, si se ilumina de una forma tenue. Cuando no pasa ningún coche, claro. Y el cátodo, como os iba diciendo, viene a este punto de la línea 9, que está cortado aquí, como veis, y a través de la resistencia va a venir al colector del transistor 2. Y tenemos el cable S1. Vamos a verlo en el esquema. Como veis, tenemos los 5 voltios, el diodo pasa por la resistencia y se une al colector, y a su vez en la salida de resistencia tenemos la salida de señal, que es esta, S1. Lo mismo hemos hecho para S2, como podéis ver. Tenemos el D22, que en este caso lo hemos dibujado aquí con el cable amarillo. Del cable amarillo pasa a su resistencia, a la R23, que es de 570 ohmios, y veis está cogido a su vez al transistor desde la resistencia, y en paralelo tenemos la salida de señal S2. Y el diodo señalizador del D42 es lo mismo, que es la pista azul. ¿Veis? Va por el cable azul a esta posición, que es E16. El E16 de aquí va en serie con la resistencia, y a su vez en paralelo, ¿veis? Está en paralelo con la señal y con el colector del T42, que está en el H15. Y ya en esta otra imagen, como estamos acostumbrados, que es la placa por el lado, dada la vuelta por el lado de las soldaduras, no de los componentes, como podemos ver, tenemos que hacer esta separación para separar la señal S1 de la S2, si no estarían en comunicado. Hay que cortar la pista aquí, y lo mismo, tenemos que cortar la pista en este punto, en este punto de aquí, en la línea E, para que nos ocurra lo mismo, es decir, la resistencia de este diodo no se nos comunique con la de este otro. Podemos separar este con su resistencia y este con su resistencia aquí. Bueno, y para todos aquellos que simplemente queréis hacer un puente de corte de chorro de luz sin más intención que la de contar vueltas, el sistema estaría terminado. No necesitaríais absolutamente nada más. Pero claro, nosotros en nuestro gestor de carreras os hemos dado la posibilidad de que este puente no solo cuente vueltas, sino que mande una señal
para que se pueda utilizar las capacidades de repostaje de algunos programas. Pero eso ya será en el próximo episodio. Os emplazo a que hagáis el montaje, preguntáis las dudas, que van siendo pocas hasta ahora, y lo probéis, de forma que cuando paséis la mano y cortéis el chorro de luz, se tiene que encender el correspondiente diodo. Eso quiere decir que lo habéis hecho correctamente. Y vuestro sistema estará listo para contar vueltas. Os emplazo al próximo episodio de Pistamanía Fórmula de Salón, de esta saga, en la cual ya veremos cómo hacer que este sistema no solo mande señales para contar vueltas, sino que mande señal de detección de parada para poder repostar. Así que, como siempre os digo, cuidaos del invierno y del catarro, que mirad cómo estoy yo, que no puedo ni hablar. Disfrutad de la Fórmula de Salón y nos vemos en el próximo episodio de Pistamanía Fórmula de Salón. Hasta pronto, amigos.